Bueno, buenas tardes a todos. Una alegría enorme volver a participar en esta nueva edición del Día Internacional del Yoga. Como todos los años, USAL, la Universidad de El Salvador, participa de esta celebración. Queremos darle, en principio, gracias a la Embajada de la India. Queremos agradecer al embajador Dinesh Bhatia por su convocatoria, asimismo a todas las instituciones que representan el quehacer del yoga en la Argentina y sobre todo a los sadhakas, a los caminantes, a los peregrinos, a los practicantes que día a día van llevando su práctica a su propia vida y a la vida de la comunidad. Así que bienvenidos a todos. Siempre me gusta empezar cualquier aprendizaje, cualquier conocimiento a la luz del yoga, trayendo un poquitito el cuerpo y luego les voy a ir contando algunas cosas. Así que vamos a ir a la postura sedente, esa postura madre, esa postura arquetípica del yoga. Flexionamos la rodilla izquierda, abrimos la articulación coxofemoral, flexionamos la rodilla derecha, abrimos la articulación coxofemoral, adoptamos esa postura tan cercana a la tradición del yoga, tan arcaica, dejamos la columna erguida, alineamos columna, cuello y cabeza, rotamos levemente los hombros atrás y abajo, las palmas de las manos miran hacia arriba en Chin Mudra, la yema de los dedos pulgares, contactan la uña de los dedos índices, el resto de los dedos juntos y bien extendidos. Entonces, traiga la presencia de su cuerpo a esta celebración, traiga la presencia de su cuerpo a este peregrinaje por la sabiduría milenaria del yoga y sienta un momentito los pies y las piernas que están ahí presentes. Sienta las manos, los brazos y los hombros que están ahí también presentes. Sienta y experimente el tronco, el cuello y la cabeza, también presentes. Busque ahora una presencia más homogénea del cuerpo, que pueda experimentar todo su cuerpo, todo su kaya o deha, de acuerdo a la tradición de Patanjali. Puedes experimentar la cabeza junto al cuello, el cuello junto a hombros, brazos y manos, las manos junto al tronco, la base del tronco junto a las piernas, los pies, las plantas de los pies. Deje que todo su cuerpo se haga presente como una unidad, una unidad. Porque si hay algo que caracteriza al yoga, es que nos hace recordar la unidad psicofísica. El primer orden de unidad, la unidad del cuerpo. Así que experiméntelo en su totalidad, entero, entero. Y esta unidad del cuerpo es una unidad vital, una unidad donde acontece la vida, acontece la experiencia vital. Entonces, atienda un momento a su respiración. En
empieza a desarrollar la atención al patrón inhalatorio y empieza a desarrollar la atención al patrón exhalatorio. No busque modificar su respiración. Fíjese que su respiración opera de modo neurovegetativo por su inervación autónoma. Trate de descansar un momentito sobre ese modo de operar natural de la respiración. Ahora integre un centro todavía más interior, no tan del orden biológico, no tan del orden energético. Un centro más profundo, quizás un centro como sustrato, como fundamento del orden biológico y de la energía. Vaya al espacio del entrecejo y del entrecejo al centro del cerebro. Allí es una de las residencias, de las recámaras privilegiadas de la conciencia humana, de esa conciencia que el yoga tanto exalta, proclama, esa conciencia cuya naturaleza es luminosa, esa conciencia que es fundamento del ser, del hombre. Descanse un momento sobre esa espacialidad y vamos a recitar juntos el Shantipataj, uno de los mantras más tradicionales en el mundo del yoga, vinculado a los procesos de aprendizaje particulares en el yoga, que abogan por la nutrición, la protección y el desarrollo de capacidades. Quiere decir que el propósito de esta práctica, vuelvo a repetir, es nutrirnos, estar protegidos y desarrollar capacidades internas. Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavahahi Tejasvinam Vadhi Tamastu Ma Vidvishabhagi Om Shanti 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 Hari Om.
Ahora sí, junte las manos en el centro del pecho. Un saludo, reverencia. Enderece el tronco. Bueno, nuevamente, buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Esteban Pilch. Estoy representando y acompañando a la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales en todos los programas, en todos los proyectos vinculados con las formaciones de yoga. En nuestra universidad estamos desarrollando dos programas, uno ya hace mucho tiempo, que es la Tecnicatura Universitaria en Yoga, y la segunda es la Diplomatura Universitaria en Yoga y sus aportes contemporáneos. Y un poquito hoy queremos compartir nuestra aproximación a todo este universo del yoga y acercarnos del modo particular que tiene la universidad, que es un modo que viene inspirado por el fundador de la universidad, que es el padre Ismael Quiles, que fue rector de la universidad y fundador de la Escuela de Estudios Orientales. Y ese sacerdote jesuita, religioso, poeta, místico, erudito, siempre le ha interesado no solo el conocimiento de las tradiciones occidentales, sino que con una visión de vanguardia le ha interesado mucho todo ese diálogo intercultural, interreligioso con las tradiciones de Oriente. Y es así que ha hecho muchos viajes, becas, ha estudiado un montón, ha publicado mucho acerca de las tradiciones de Oriente, China, Japón, India, estuvo en un monasterio en Rishikesh, y como fruto de todo su trabajo, ha aportado un modo de aproximarse a la realidad, que él la denomina insistencia, donde trata de rescatar todo el aspecto interior del hombre. De algún modo, quiere rescatar la importancia del trabajo en la interioridad en el hombre contemporáneo. Y asimismo, ese rescate de la interioridad en la época que él ha desarrollado fue una respuesta, de algún modo, al existencialismo que arrojaba al hombre a la existencia y lo dejaba en un lugar de angustia. Entonces, todo el proceso que él propone es ese retorno a la vida interior, como un modo de restaurar las fuerzas internas y caminar no en dirección hacia la angustia, sino hacia la realización del hombre. Y siguiendo su espíritu, que su espíritu viene de la cultura jesuita, para decirlo de algún modo, de la aproximación jesuítica, siempre los abordajes tienen como dos aristas muy importantes. Una arista es el estudio y como forma de desarrollo espiritual, y otra es la práctica interior, a modo, por ejemplo, de la oración. Entonces, siempre nuestros estudios, nuestra aproximación académica va a incluir estos dos aspectos tan relevantes. Y a modo de inspiracional, yo recién acabo de hablar de estudio y de práctica. Me remite en la tradición de la India y en la tradición de yoga a la imagen de ese cisne. Hay siempre, muchas veces, en la Upanishad y otros textos del yoga,
traen una imagen que siempre es muy bella, la del cisne, y ese cisne presenta dos alas. Podemos decir que si el yoga es ese cisne, va a representar una ala, la práctica, que es abhyasa, es la participación de todas las facultades del hombre en el ejercicio de esta tradición, y el otro ala es el estudio, Y generalmente, cuando hablamos de estudio, hablamos de las tradiciones que pueden ser escritas, tradiciones que sabemos en el mundo del yoga pueden ser orales. Y en este mundo, ¿qué queremos compartir hoy? Digamos? Vemos que cuando nos aproximamos al yoga, lo que más es conocido en el popular, en los instructores de yoga, en los practicantes, es ese aspecto vinculado con el cuerpo, porque viene a rescatar la tradición del yoga, sobre todo el Hatha Yoga, la participación del cuerpo en el proceso de realización o en el proceso, como dicen en la tradición de la India, de moksha. Quiere decir que el cuerpo tiene una relevancia muy importante. Cuando estudiamos las fuentes del yoga, vemos que el yoga aporta cosas muy precisas en relación al cuerpo, como por ejemplo la práctica de asana, esa práctica tan popular hoy en día. Y fíjense que en relación a esta práctica del cuerpo, el yoga propone un estado de una práctica del cuerpo en la que se involucren determinados principios de la tradición del yoga. Por ejemplo, uno de los padres del yoga, Patanjali, nos habla de Stiram Sukham Asanam, Prayatna Shaitilya, Ananta Samapativyam. Entonces nos va dando los principios muy tradicionales, que la postura debe ser confortable, la postura debe ser estable, la postura debe realizarse con ausencia de esfuerzo o con relajación del esfuerzo, y la mente utiliza ahí una terminología muy rica que es Ananta Samapativyam, que hace referencia a la ubicación del mundo interior de la persona, del sadhaka que está practicando, en un orden que es el orden de lo infinito, el orden del infinito. Quiere decir que esta práctica del cuerpo no es una práctica que es a la sans façon, sino que sigue un marco, sigue determinados principios. Quiere decir que la práctica está atravesada por las letras, ¿Qué quiero decir con esto? Pensando en el encuentro de hoy, quería traer otro cuerpo, digamos. No el cuerpo meramente físico, no el cuerpo meramente biológico, denominado en la tradición de Patanjali, por ejemplo, con el término kaya o con el término deha, o esos cuerpos sutiles de la Upanishad, cuando me hablan de los koshas o del concepto de sharira, de envolturas, esos sobreaditamentos que se colocan sobre el alma humana, sino que quería poner hoy el acento en el cuerpo de la palabra, en el cuerpo de la palabra. Lo repito varias veces, en el cuerpo de la palabra. Porque vamos a ver que todas las tradiciones tanto de Oriente como de la tradición del yoga, las palabras tienen un rol muy importante.
muy importante en el sadhana, en el anushtana. El sadhana es la práctica y anushtana es más esa práctica hecha con celo, con seriedad, con regularidad. Entonces, eh, siempre me viene como también esta imagen traída de que es inspiracional. Recuerdo ahora la importancia que tiene la palabra en todo el mundo de la tradición de la India, en diferentes marcos y literaturas. Por ejemplo, la importancia que tiene la palabra en la tradición épica de la India, con el Mahabharata, donde, por ejemplo, un personaje que redactó el Mahabharata a través de una revelación, un personaje mítico, Vyasa, redacta a Ganesha, un personaje también mitológico, y le pide que le va a redactar el Mahabharata, pero que no lo interrumpa y que si no lo va a interrumpir, le va a dictar toda esta tradición que recoge la cultura de la tradición india y de un modo muy rico, muy bello, porque recoge elementos culturales, elementos míticos, elementos religiosos, elementos costumbristas, elementos teológicos. Como se dice tradicionalmente, en el Mahabharata aparece todo el universo de la tradición india. Lo que no está en el Bharata, se llega a decir, no existe. Y lo que es interesante es que la palabra aparece de diferentes modos. Por ejemplo, aparece la palabra revelada, como esta revelación que va teniendo Vyasa. Y por un lado, a él se la va revelando, la va proclamando, la va enunciando, y hay un otro que escucha y que escribe. Y ese acto de escuchar es uno de los aspectos que queremos rescatar en relación a la utilización de la palabra. De hecho, tengo mucho para contarles, pero vamos a ir viendo, como todos sabemos que el universo de la tradición del yoga y el universo de la tradición india es una galaxia enorme, enorme, es de una riqueza insondable, bella, maravillosa, y que pudiéramos estar como en el cuento de las mil y una noches, de una historia sacando otra historia. Pero lo que les quiero decir ahora es que por de pronto del universo del Mahabharata y también de la Bhagavad Gita, no, me gustaría quedarme con la escucha, esta escucha que hizo Ganesha para poder escribir todo el relato y esta escucha permanente de Arjuna en el Bhagavad Gita para que se le pueda revelar la divinidad misma, la divinidad misma. Fíjense que en la práctica, cómo se junta esto, a veces no entendemos cómo las tradiciones literarias y las tradiciones filosóficas se juntan específicamente con la práctica concreta, con el sadhana o con el anushtana, y fíjense que cuando nos sentamos a practicar, vamos siguiendo los principios yogicos y siempre invitamos a los alumnos a que descansen sus facultades sensoriales. Quiere decir que el hombre, de acuerdo a la tradición del Samkhya, está atravesado por indriyas, facultades sensoriales, que lo conectan con el mundo exterior. Por ejemplo, el olfato, el sabor, la vista, el tacto, la audición. Y esas facultades sensoriales que son muy buenas para
desenvolverse en la vida cotidiana, en la tradición del yoga van a adoptar un nuevo lugar, porque ellas van a descansar y solamente durante la práctica la facultad que va más a primar es la facultad auditiva. La facultad auditiva y la conciencia, que ya no es una facultad sensorial, que está concientizando todo lo que está sucediendo. Quiere decir que de todos los órganos sensoriales, en la práctica, la facultad auditiva y el órgano que es el oído tienen, lo vuelvo a repetir, porque también soy docente en la universidad, me gusta repetir muchísimo, porque es el modo también circular que tiene la pedagogía de la India, de repetir y repetir para que uno vaya comprendiendo. Y entonces, este aspecto que parece que no tiene nada que ver de la tradición épica, impacta sobre la práctica en sí mismo del yoga. Fíjense, a su vez, que el otro lugar donde la escucha tiene peso y la palabra revelada tiene peso. De paso, quiero decir que cuando hablamos de palabra revelada, podemos hablar del concepto de shabda o sonido primordial, o podemos hablar de vach o vacha, una palabra que aparece muchísimo en el universo de la filosofía de la tradición india y de la literatura. Recién acabo de hablar de Bhagavad Gita, y es muy lindo todo ese diálogo permanente entre Dhritarashtra, que era el rey ciego, y Sanjaya, que era la persona que le iba relatando. Y van a ver que en el texto aparece permanentemente Sanjaya Uvacha, Dhritarashtra Uvacha. Quiere decir, nuevamente, que la palabra viene a instruir conocimiento, revelar conocimiento. En este gran universo también de la tradición india, y me vienen muchas cosas, como la palabra shruti, que hace alusión a palabras que no son originadas por el hombre, sino a lo sumo serán decodificadas por el hombre, se va constituyendo y configurando toda la tradición védica. Por ejemplo, todas las enseñanzas de la tradición védica, que son Shruti, el Rig Veda, las Upanishads, las Brahmanas, las Aranyakas, etcétera, 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 que son todas fuentes de donde nosotros podemos abrevar el conocimiento que nos quiere dar el yoga. Un aspecto que, fíjense que estuve un poco navegando a grandes rasgos, muy por arriba, porque esto requiere de un estudio muy profundo, simplemente estoy enunciando, simplemente estoy vislumbrando, que es parte de la pedagogía del yoga, que muestra algo, pero está escondiendo en otro lugar, no porque no quiere entregarse, sino porque parte de todas estas tradiciones sagradas tienen algo del misterio por detrás, que es lo más bello, es lo que más nos atrae, el misterio de la vida, el misterio de la realidad, el misterio de lo sagrado. Y siempre digo que lo sagrado, ¿qué hace? Tiene como modo también de comportarse. Y se comporta, yo digo así, como que revela velando y vela revelando. Quiere decir que muestra algo de sí, pero deja algo en el misterio, que es lo que lo hace atractivo, que es lo que hace que nosotros querramos seguir ahondando en esa dirección.
pero a su vez se esconde, algo queda velado, pero algo muestra. Y esta es una de las cosas más lindas de toda esta naturaleza de sacralidad que impregna la vida yógica. La vida yógica y gran parte de toda la literatura antigua de la India. Me gustaría ahora circunscribirme a la importancia, donde podemos nosotros ver la importancia que tiene la palabra, las palabras en el mundo del yoga, el cuerpo de la palabra, y quiero decir la bendición de la palabra. Siempre comparto con mis alumnos y digo que debería haber un yoga de las palabras, yoga bach o yoga bacha o yoga shabda, porque las palabras tienen fuerzas muy transformadoras. Y eso lo muestra toda la tradición oral y toda la tradición de la India. Si yo quiero indagar en textos más específicos de la tradición del yoga, me gustaría rescatar el valor de una práctica que es denominada svadhyaya, y esa palabra svadhyaya está constituida por sva y por dhyaya. Sva es una partícula reflexiva que me remite a algo que vuelve sobre sí mismo. Como conocen esa postura, por ejemplo, Svangasana, que uno le dicen culturalmente la postura del niño, pero es un nombre cultural. En realidad es la postura de los miembros sobre sí. Sva es algo que uno se repliega, el repliegue. Y Dhyadia tiene esa raíz de di, que tiene que ver con la contemplación, con el conocimiento, con la meditación, con la indagación, con la investigación. Entonces, svadhyaya es una práctica que debemos rescatarla, que es esencial para desarrollar conocimiento. Y si yo me remito al texto de Patanjali, que saben que es como la Biblia, para decirlo de algún modo, la Biblia de base, porque ha logrado sistematizar y ordenar este gran universo misterioso del yoga, vamos a ver que Svadhyaya aparece 2 veces. Uno, en el contexto de los niyamas, junto a la práctica de Saucha, Santosha, Tapas, Svadhyaya, Ishvara, Pranidanadi, Pranidanani, Niyamah. Quiere decir que aparece en un sutra, en el Pada 2, el Sutra 32, pero no equivocarme, aunque lo estuve tratando de repasar por las dudas, pero nos gusta siempre, de paso les voy contando, en la universidad, incardinar, conocer los fundamentos de la práctica. ¿Dónde aparecen? ¿Cómo se desarrollan? ¿Qué dicen los maestros? Entonces, Svadhyaya aparece en el Sutra 232 y también aparece en el capítulo 2, en el mismo Pada, en el 2, pero aparece en el Sutra 1, acompañando a la práctica del Kriya Yoga, porque ahí me habla de tapas, Svadhyaya, Ishvara Pranidanani. Bien, Kriya Yoga. Quiere decir que si aparece más de una vez en este texto aforístico, sútrico, tan preciso, por otro lado tan claro, por otro lado tan críptico, tiene un peso muy importante en el sentido que viene a rescatar la importancia de la palabra en el proceso yógico. Y en la mayoría de las escuelas y de las tradiciones, una forma
práctica de trabajar Svadhyaya es a través del estudio de los textos sagrados, de los textos, ya sea que vienen por tradición revelada, Shruti, ya sea que vienen por tradición recordada, Smriti, Smriti, ya sea por tradición a veces oral. Pero hay que estudiar las fuentes, hay que ver lo que dicen aquellos que ya han experimentado, aquellos que han logrado palpar la intimidad de la realidad, la sacralidad de la realidad. Y no solo que han experimentado la sacralidad de la realidad, sino que la han logrado conceptualizarla, han logrado materializarla en palabras, en palabras. Y de paso, me gusta juntar las tradiciones, porque eso también es un poco o mucho el espíritu del estudio del yoga en la universidad. A nosotros nos gusta el diálogo intercultural e interreligioso, entonces siempre trabajamos comparando tradiciones de Oriente, de Occidente, a veces las mismas tradiciones de Oriente, porque creemos que en el diálogo podemos ir enriqueciendo y entendiendo estas enseñanzas para poder vivirlas en el mundo contemporáneo y para seguir construyendo conocimiento, porque la tradición del yoga no es una tradición muerta. Que yo trabaje con las fuentes del yoga o esa literatura antigua no significa que es un texto muerto. Al contrario, es un texto vivo, muy vivo, es una célula viva y requiere de la dialéctica, requiere del diálogo, requiere de la renovación en la construcción de eso que me está diciendo, para poder comprender y a su vez para poder incardinar en el momento histórico que estamos. Quiere decir que los textos y la tradición son una respuesta al mundo contemporáneo. Solo que tengo que saber ahí leer, indagar. Me acordé recién hablando de este universo de las palabras, de la raíz sput, sput, S-P-H-U-T, S-P-H-U-T, que después va a dar lugar a la palabra sfota, spota, o spota, que significa palabra, palabra. Pero esa raíz, ¿por qué lo traigo? Lo traigo por los sutras, lo traigo por los shlokas, lo traigo por cualquier texto importante, revelado, o ya sea por maestros vivos que traen la tradición oral, que cuando hablan, por ejemplo, esos maestros y hacen satsang, esa palabra yo diría que es sput, es pota. ¿Por qué? Porque la palabra, la raíz put, denota eclosión, algo que estalla, algo que estalla. Es como el Big Bang, es como algo que está ahí condensado, pero cuando se proclama, cuando se dice, eso estalla y genera toda una transformación en quien lo está acogiendo, en quien lo está escuchando. Quiere decir que, vuelvo a recalcar la importancia que tiene el estudio de las palabras y de los textos en el marco de la práctica. Y estamos en el mundo del Svadhyaya. Les he dicho que aparecen en varios lados. Por otro lado, Svadhyaya, cuando uno lee diferentes traducciones al castellano, sabemos todos que las traducciones tienen sus problemas porque nunca terminan de reflejar
el espíritu de lo que quieren transmitir, pero generalmente hablan de un estudio, es estudiar algo que remite a el sí mismo. Quiere decir que no es el estudio de aspectos meramente de lo temporal o de las ciencias aplicadas a la temporalidad. Quiere decir que es vadiadia, es el estudio que me va a llevar, yo a veces le digo que son cartografías, son mapas que me van a llevar y me van a acercar, me van a conducir a mi interior, a eso que en Occidente, en la filosofía, le decimos la esencia, eso que a veces remitimos y hablamos de la unidad o de lo absoluto o de la divinidad o de Dios mismo. Por eso es tan importante seguir abriéndose en el conocimiento yógico. Otra arista que quería compartir con ustedes es que a mí siempre me preguntaba, bueno, por ejemplo, acá tengo una de las formas, no voy a decir de quién es ahora ni la editorial ni nada, pero bueno, acá tengo el texto. Por ejemplo, acá tengo los sutras. Y, y me preguntaba a mí mismo, como sadaka, como practicante, porque más allá que uno es profesor u otros roles que va cumpliendo en el orden social, uno siempre es practicante. Uno siempre, eh, me gusta decir que más que practicantes, somos campesinos en yoga. Todos somos campesinos que estamos ahí con sencillez labrando la tierra permanentemente. Entonces me interesó trabajar de cómo leer un texto, cómo leer las palabras en el yoga. Vuelvo a repetir, cómo trabajar un texto, cómo leer las palabras en el yoga. ¿Cuál es el espíritu de este svadhyaya? El espíritu de sentarse, hacer foco en las letras, en sput, en sfota, en shabda, en bach, en ubacha. Y ahí, con este espíritu de diálogo Oriente-Occidente, estuve investigando y vi que en la tradición cristiana, en la tradición más antigua, en la tradición monástica, más en la época medieval, más en la época antigua, había una forma de meditación, una forma de oración, una forma de tratar, en el caso de la literatura revelada, que en las tradiciones del libro o en las tradiciones monoteístas es la Biblia, que se denomina la lectio divina. La lectio divina. Y estuve ahí metiéndome para ver esta forma de estudiar y me resultó muy interesante. Y un poco quería hoy compartir con ustedes también esto, este mundo de las palabras, este mundo del svadhyaya. Y, y por de pronto yo digo lectio, parece lectura, lectio divina. Pero así como llamativamente, como en la tradición del yoga y de la India, está esta literatura, la shruti, la shrota, shravana, en el Vedanta que tengo que escuchar. Bueno, en la lectio divina, estudiar las tradiciones del libro, las enseñanzas del libro, que son tradiciones reveladas, también significa escuchar las escrituras. Escuchar las escrituras. Quiere decir que leer no es leer en sí mismo, sino que es escuchar con esta facultad que dijimos por excelencia,
qué me quieren transmitir las escrituras. Y en la antigüedad, sobre todo, antes de la invención de la imprenta, no estaban los libros. Entonces, los monjes, lo que hacían inicialmente eran tratar de, por ejemplo, agarraban, ahora estoy en el mundo cristiano, pero traten de abordarlo analógicamente, en planos comparativos, no es lo mismo, pero en planos comparativos, en planos amistosos. ¿Qué hacían? Tomaban un libro, ya sea un Evangelio, o Isaías del Antiguo Testamento, o Juan del Nuevo Testamento, y se dedicaban durante un año a estudiarlo de memoria, porque no estaban los libros. Entonces, lo trabajaban en el orden mnemotécnico, para poder mantener la liturgia y mantener ese saber y que no se pierda. Pero y este sentido mnemotécnico también está presente en muchas de las tradiciones del yoga cuando queremos abordar los textos, los manuscritos, las fuentes, y lo primero que hacemos es recitar los sutras. A mí, por ejemplo, en la universidad como profesor, porque soy profesor también, me gusta recitar mucho los sutras con los alumnos, para que ya genere algo, para que impregne y para a partir de ahí poder trabajar. Y los monjes no se quedaban en estos contextos monásticos o ashrámicos con el recuerdo nada más, el recuerdo, sino que el recordar, el memorizar, sino que después iban a sus claustros y allá, en ese espacio más íntimo, más personal, lo que hacían era observar algún párrafo, observar algún relato que para él adquiriera significancia, y empezaba de algún modo, a ver qué le pasaba a él, a ver qué le pasaba a él. Quiere decir que esa letra que era recordada y que se le aplicaba la mnemotécnica, empezaba de algún modo a dejar de ser una palabra muerta para adquirir vida. Y el monje empezaba como a dialogar en relación al relato, como si yo agarrara el Bhagavad Gita y pudiera empezar a ver qué me pasa a mí con ese relato entre Arjuna y el cochero, Krishna. Y en ese momento, esa lectura, ese salir de esa letra muerta, pasaba a ser a lo que se conoce como oración afectiva o oración de la voluntad, volitiva, porque aparece el hombre dialogando, revisando en el orden afectivo o en el orden de la voluntad aquello a lo que le remitía y le despertaba interiormente. Y parte de ese proceso, que también me resulta interesante, análogo a la tradición del yoga, cuando se encontraba con determinadas palabras que adquirían para él a partir de ya sea posteriormente de la lectura o del recuerdo mnemotécnico, se quedaba con determinadas palabras, circunscribía el campo, el kshetram, hacía ekagrata en determinadas palabras que despertaban en él. Y parte de esa focalización es que empezaba a murmurarlas con los labios. Murmuraba una y otra vez esas palabras tan significativas
para tratar de comprender su sentido profundo. Muy parecido en el yoga, cuando trabajamos los mantras, que sabemos que hay distintos modos de operar con las palabras mántricas, esas palabras también cargadas de tanta sacralidad, esas palabras que traen el lenguaje de los dioses, el Devanagari, porque hay una forma donde también murmuramos con los labios. Podemos recordar que en la usanza tradicional tenemos el modo de 3 modos más conocidos, después hay otros más, que es Váchica, que es cuando lo recitamos con la palabra o murmuramos. Después tenemos Manasika, cuando los repetimos mentalmente. Tenemos también Upanshu. Quiere decir que siempre cuando yo quiero trabajar en el sadhana, en el sadhaka, en el sadhana o en el anushtana o en la práctica espiritual, deben esas palabras murmurarse. Participa el cuerpo. No está separado el cuerpo biológico, la encarnación, con la palabra. Van de la mano, van de la mano. Y en la última parte, luego de ese murmurar, venía como un trabajo de silencio interior, denominado descanso, para que esa palabra opere, para que el espíritu obre en la persona y se le pueda revelar la enseñanza que trae esa revelación. Quiere decir que el monje iba trabajando esta fuerza de la palabra en un dinamismo que iba desde la palabra muerta hasta la encarnación de una enseñanza espiritual que remitía esa forma de la palabra. No tengo mucho tiempo ahora porque me quedan solo unos minutitos, pero quería simplemente ahora enunciar, Dios quiera que el karma o el dharma nos encuentre o en este mismo espacio o en estos otros espacios para seguir trabajando esta tan sabiduría tan rica, tan como hay un término que es inexhaurible, que me encanta, es de un estudioso de los religiosos, de religiones comparadas, croato, que trae este término inexhaurible y me gusta aplicarlo al yoga. El yoga es inagotable, inagotable, es como un aljibe que te voy ahí permanentemente a buscar aguas frescas. Pero quería decir 2 cosas. Podemos abordar el svadhyaya a través, las voy a enunciar, aclaro, cualquier cosa me buscan en la universidad o me buscan por los mails o piden mis datos en la embajada, al que le interesa el tema. La lectura, el trabajo sobre las fuentes del yoga, ya sea Bhagavad Gita, Hatha Yoga Pradipika, Patanjali. Bueno, no puedo ahora recitar porque son miles de textos, de manuscritos, pero hay 4 niveles de lectura. Solo los voy a enunciar, pero quiero que le quede merodeando en la cabeza. El primero es la lectura literal del texto, donde lo voy a hacer someramente, donde se indaga en el orden filológico de las palabras y en los contextos culturales donde se escribe. El segundo es el sentido moral, que es poder llevar a la práctica aquello que dice la letra, de modo de alinearse con esas enseñanzas y esas virtudes. Tercero, el sentido alegórico que tienen los textos, que significa leo un acontecimiento, ya sea de la Biblia
ya sea un relato épico, ya sea un relato aforístico o en shlokas, y tengo que ver cómo me voy reconociendo en ese relato, qué dice de mí en ese relato, e involucro mi propia vida personal. Quiere decir que la palabra y la vida personal y la vida espiritual se cruzan. Y por último, el cuarto nivel de lectura le decimos lectura o vivencia unitiva o analógica, que es cuando logro encarnar esa enseñanza, cuando las palabras se me revelan, cuando las palabras me transforman, metanoia, cuando las palabras me revelan algo de lo sagrado, algo de la sacralidad que habita adentro del hombre y adentro de la realidad. Las vuelvo a repetir, como profe o maestro Ciruela, ya no sé, la lectura, el abordaje literal del texto, el abordaje moral, donde participa la acción, el obrar del hombre, el abordaje alegórico, cuando se cruza la palabra con la vida personal en el desarrollo, y la lectura unitiva, la vivencia de la palabra. De algún modo, podemos sintetizar, poder vivir el yoga, vivir el yoga, vivir el yoga tratando de vivir esas virtudes tan elevadas que trae esta enseñanza, como la virtud de la belleza, Saundarya, la virtud de la verdad, Sat, la virtud de la plenitud, Ananda. Entonces, quiero agradecer nuevamente a todos aquellos sadhakas que están caminando por este sendero tan bello, tan realizador. Quiero nuevamente agradecer el esfuerzo de la Embajada de la India, al embajador Dinesh Bhatia, por posibilitar y a todos sus colaboradores. Quiero agradecer a ese esfuerzo inmenso de todas las instituciones argentinas que han logrado en esta pandemia seguir actualizando y vivificando el yoga y pudiendo ayudar a la gente en este momento tan particular, aportar elementos integradores. Y quiero agradecer al yoga en sí mismo, porque es una perla de la humanidad invaluable. Así que namaste, namaskar, muchas gracias y nos seguimos peregrinando. Seguimos siendo sadhakas y campesinos. Buenas noches.